Buenos días, amados. Dios bendiga este tiempo. Dios traiga unidad en el espíritu, unidad con su palabra, unidad con los deseos del corazón del Padre. Y a través del Espíritu Santo hoy nos ponemos de acuerdo para repasar, profundizar, escuchar nuevamente las palabras de Jesús, las palabras que Jesús dio a sus discípulos, y hoy le pido al Espíritu Santo que nos dé oídos de discípulo, ¿sí? Porque realmente estas palabras que vamos a revisar hoy del capítulo 14 del Evangelio de Juan fueron palabras para sus discípulos. Entonces, recordábamos hace poco qué es lo que Jesús les pedía a sus discípulos, y cuáles eran las instrucciones en el momento de que Él los llamó como discípulos. Él les dijo: síganme. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Seguir. Pero primero, un discípulo, para poder seguir a Jesús, debe escuchar su voz, debe oír, y para poder seguir su voz. Y yo hoy declaro que Él abre nuestros oídos para escuchar más claramente sus palabras, para que el Espíritu hoy abra las Escrituras y nos dé mayor comprensión de esas maravillosas palabras que Jesús les habló. Entonces, si usted sigue a Jesús, si usted se considera un discípulo de Jesús, pues está ciertamente atento a lo que Jesús habló, a sus discípulos al final de sus días como Hijo de Hombre. Entonces vamos a ir a Juan 14, les invito al Evangelio de Juan. Y recordando también lo que Jesús habló de lo que es ser un discípulo, estábamos hablando en los 2 últimos domingos de la cruz, o sea, de lo que realmente la obra de la cruz aperturó para nosotros, lo que la obra de la cruz revela, que es el poder de Dios. Y dice Jesús: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargues con su cruz cada día y sígame. Entonces miren las 3 instrucciones para un discípulo. Olvídese de usted mismo. No es fácil, ¿verdad? Hoy el Espíritu Santo nos recuerda esas palabras y nos va a confrontar con esa realidad si nosotros realmente nos olvidamos de nosotros mismos para poder seguir a Jesús. Es una de las condiciones que le puso a sus discípulos. Segunda condición: cargue con su cruz cada día. O sea, hay una instrucción de que cada día debemos cargar esa cruz y seguirlo, ¿sí? Y dice: y el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío. Entonces mira que en el momento en que usted decide ser discípulo de Jesús, ser discípulo de Jesucristo, usted debe entender que usted le pertenece a Jesús. Por eso dice: no merece ser mío el que no toma su cruz y me sigue, ¿sí? Entonces, es en esa unidad, en esa comprensión de lo que el Espíritu hoy nos recuerda de que es ser un discípulo. Hoy declaro que tenemos oídos de discípulo, porque él estaba hablando en esta palabra a sus discípulos. Entonces vamos a Juan 14 y el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Entonces hay una situación en el corazón del hombre, de sus discípulos, que está en este momento revelando el Espíritu y las palabras de Jesús, que era una turbación. Entonces uno dice: bueno, ¿por qué estaban los discípulos? Ellos se turbaron al oír que Él anunció, al oír que Él les estaba explicando que Él iba a partir, ¿sí? Entonces, turbación. Turbar es una conmoción. Turbar
es una sensación de miedo, un escalofrío, una agitación. Es como cuando el mar se agita. Y el estado del corazón, porque dice, el que se turba es el corazón, en este caso es lo que estaba manifestando esa realidad en ese momento del corazón de sus discípulos. En un estado de confusión, un estado de perplejidad, o sea, ellos no entendían, no llegó un momento en que es lo mismo que nosotros en un momento determinado, nuestro corazón puede estar turbado por una situación, una noticia, una experiencia que hemos tenido desagradable, y dice que la angustia, o sea, hemos sentido esta situación en nuestro corazón. La angustia llama a nuestras vidas por 1000 razones. Entonces, lo que está diciendo Jesús es creer en Dios y creer también en mí. Entonces, tener fe en el Padre y en el Hijo, del mismo modo que Jesús les pedía a ellos que creyeran. ¿Por qué? Porque esa fe que ellos necesitaban en ese momento, para que su corazón, cambiara esa sensación de turbación, de miedo, ¿sí? Entonces, él sigue hablándoles y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, la casa de mi padre, ¿qué está hablando Jesús acá? ¿De cuál casa? Imagínense los discípulos en ese momento, lo que estaban sintiendo, y él les habla de un lugar, de una casa donde ellos van a ser, donde ellos podrían ir. Dice, la casa de mi padre es el templo, es el cuerpo de Cristo y es una morada de Dios. Entonces lo que les estaba hablando, claro, sabemos que nosotros somos edificados como una casa espiritual, que nosotros somos edificados por el Espíritu, pero en ese momento el discípulo no tenía esa revelación de cuál casa estaría hablando Jesús. Me imagino todas las preguntas, y él les estaba hablando de una morada, ¿sí? De una morada, dice, muchas moradas. Mire que no es solo una morada, son muchos lugares donde ellos iban a tener acceso. El templo de Dios, muchas moradas. Entonces se revela la manera en que Cristo, como el hombre o Jesús, pasó por la muerte y la resurrección. O sea, eso era lo que él estaba anunciando realmente a sus discípulos, que ya era tiempo en que él iba a partir, y esa muerte y la resurrección iba a abrirles un lugar, iba a abrirles una morada, iba a abrirles muchas moradas, muchos lugares. Dice, y cuando me vaya, está hablando de irse, y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vuelvo y leo, y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, para que la morada de Dios fuera edificada en todo, o sea, nosotros entendemos que Él les estaba hablando de ese acceso que iban ellos a tener a través de ese camino que Él iba a abrir en la cruz, derecho a estar donde Jesús está. Entonces, la transfiguración de la carne al espíritu para poder morar en ellos. O sea, ¿cuál era la promesa acá? Que donde Jesús estaba, ellos también iban a estar, pero ellos no entendían dónde iba a estar Jesús. Entonces sigo leyendo. ¿Y a dónde voy? Yo voy, dice, y a dónde yo voy, sabéis el camino. O sea, ya él estaba afirmando que hay un camino para ellos poder estar donde Jesús iba a estar. Pero Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿cómo podemos saber el camino? Entonces, sabemos que Jesús en ese momento les contesta: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, era un camino nuevo, como dice Hebreos, era un camino que no estaba abierto. Era un camino en que usted y yo hoy tenemos acceso a través de Jesús. Dice, Él vino otra vez para infundirse en sus discípulos como el Espíritu Santo al soplar en ellos. Entonces vemos que hay en todo este capítulo de Juan 14, 15, 16, 17, son las últimas palabras que Jesús habló a sus discípulos para que ellos entendieran el lugar, o sea, ese camino que Él iba a abrir. Él es el camino, como sabemos, para que ellos estuvieran, ellos pudieran ser introducidos en Dios. Pero habían obstáculos, que es lo que hemos visto, ¿sí? O sea, Jesús no podía, sin haber resuelto las situaciones que se resolvieron en la cruz, poder abrir ese camino estaba cerrado. Entonces, ¿qué obstáculos hay para que yo pueda introducirme en ese camino y en ese lugar y en esas moradas de las que está hablando Jesucristo acá? Él tuvo que resolver obstáculos del pecado, de muerte, de enfermedad. Tuvo que vencer, confrontar todo un sistema del mundo. La carne se opone, el yo, el viejo hombre y el enemigo Satanás. Entonces, este camino estaba cerrado por todas estas situaciones que en la cruz Jesús tuvo que resolver. Entonces, al redimirnos, sabemos que Él abrió ese camino, ¿sí? Ese camino para preparar un lugar en su cuerpo para los discípulos. O sea, ellos no en este punto en que su corazón estaba turbado, en que Él anunció que ya tenía que irse, y ellos conocían el camino, pero Tomás le dice, no sabemos. Ese camino vivo, ¿sí?, era un lugar dentro del cuerpo mismo de Jesucristo. Entonces, vemos acá, vamos a mirar en qué momento Él aquí les explica. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, les está hablando de un camino que los llevaba a acceder a una persona, que era el Padre. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, ahora no sois Tomás, sino Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, veíamos hace poco una palabra que dice que nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera dar a revelar. Entonces, en este punto lo que vemos, esas palabras para los discípulos, o sea, ¿cuál es el deseo del Padre y del Hijo? Que ese conocimiento del Hijo al Padre sea revelado a los discípulos. O sea, usted como discípulo de Jesucristo, como alguien que sigue a Jesús, que le interesa conocer sus palabras, recordarlas, volver a entenderlas en el Espíritu, volver a recibir ese deseo del Padre, ese deseo del Hijo de que usted realmente conozca al Padre, ¿sí?, de que realmente esa revelación sea una realidad para usted. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra, veíamos hace poco, ¿sí? Ni siquiera Jesús. Recuerden que Jesús tuvo toda una noche en intercesión, digamos, escuchando al Padre, en oración, para conocer esos nombres de los discípulos. O sea, ¿quién le envió esos nombres a Jesucristo? ¿Quién le dio tu nombre a Jesús? El Padre. El Padre mismo nos arrastra, porque el hombre moralmente muerto no puede
andar a su propia redención. Entonces, ni siquiera es voluntad de nuestro corazón. Fue el Padre quien envió esos nombres, quien dijo, mira, esta persona necesito que como hijo sea revelado el Padre en ellos. Entonces, es hermoso, ¿sí? Cómo Él vino, cómo Él pudo hablarle a sus discípulos de ese lugar, de esas moradas, cómo Él nos dice, hay moradas que no conoces, hay lugares donde tienes acceso y no has llegado. Entonces, ¿dónde están esas moradas? ¿Cómo yo accedo a esos lugares? Y vemos que hay un camino, y hemos escuchado muchas veces, están en el Hijo, ¿sí? Esos lugares, esas revelaciones, esas moradas donde yo puedo introducirme hoy, ¿sí? ¿Y cómo empezó esto? Miremos Juan 20, 19, 22, un poquito más adelante, cuando Jesús ya había resucitado. Estamos en Juan 20, 19. Entonces, dice, Él se le aparece a sus discípulos. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio y les dice, paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, ya Él había resucitado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Mira, aquí no estaban turbados. O sea, qué bendición para ellos este momento en el que ellos entendieron en ese día, como les habló en Juan 14, ahora lo vamos a recordar, que Él pudo manifestarse ya en la resurrección delante de ellos. Dice, se regocijaron, así que les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice, recibid al Espíritu Santo. A cuantos perdonáis los pecados les han sido perdonados, y a cuantos los retengáis les han sido retenidos. Recibid el Espíritu Santo, obviamente, porque Él ya había resucitado, Él ya había cumplido lo que les está explicando en Juan 14. Vamos nuevamente a Juan 14 a recordar, o sea, los momentos anteriores a esta situación. Entonces, en este momento, cuando el Señor dice que Él toma a sus discípulos, vamos a mirar el verso 10, dice, estamos en Juan 14, 10, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, mire, tantas veces en este capítulo que es imperativo el verbo creer, o sea, es una digamos, afirmación, o sea, no es si creen, si les parece creer, no, creer, o sea, es imperativo. Entonces dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace estas obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed, a causa de las obras mismas. O sea, si no creen lo que yo hablo, miren lo que yo he hecho. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces, vemos en estos versículos del 10 al 11 que el Señor está afirmándoles Jesucristo que Él está en el Padre, ¿sí? Entonces, cuando el Señor tomó a sus discípulos, los tomó en sí mismo, los introdujo en sí, como Él dice en el versículo más adelante, vosotros en mí, ¿sí? Entonces, el Señor está en el Padre,
Él quería que sus discípulos también estuvieran en el Padre, ¿sí? Como vemos en Juan 17:21. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Si ustedes miran Juan 17:21, dice, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ya ese deseo, o sea, ese era, digamos, la, la, o sea, la meta, digamos, la promesa de que donde Él está, también estarían los discípulos. ¿Cómo iba a hacer eso? Y vemos que Él les explica claramente que Él es el camino, porque dice, donde Él está, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y donde yo estoy, ustedes estarán. Entonces, ¿dónde está también el Padre? El camino es la persona de Jesucristo, el lugar a donde el Señor introduce a los discípulos o a nosotros, al hombre, también es una persona, o sea, es el mismo Padre, ¿sí? Él abrió un camino vivo por el cual el hombre es introducido en Dios. O sea, ¿cuál era la meta? O sea, ¿cuál es la meta? Como decimos nosotros muchas veces, no, o hemos soñado o vemos más allá en el futuro que cuando yo me llegue al lugar al lugar de la morada celestial, entonces Jesús me va a llevar hacia el Padre, y seguramente sí, pero hoy, Él ya nos introdujo en el Padre. O sea, hoy Él ya cumplió esta promesa, ¿sí? Y los discípulos también fueron testigos de esto. El camino necesita la realidad. O sea, yo sé que hay un camino, pero yo debo entrar en ese camino que es el mismo Jesucristo. O sea, hoy nosotros podemos tener esa realidad en nosotros, ¿sí? El camino necesita la realidad y la realidad necesita la vida. Y Jesucristo es la vida, o sea, yo soy el camino y la verdad, o sea, y la realidad y la vida, ¿verdad? O sea, hay un proceso para poder yo ser introducido en el Padre. Jesucristo es la vida, esta vida nos trae la realidad y la realidad viene a ser el camino. O sea, piense todo esto. ¿Cuál es mi realidad hoy? ¿Cuál es ese camino? ¿Yo realmente conozco ese camino? ¿Yo realmente sé que es una persona ese camino? Una persona en la que yo he sido, como dice, introducido en ese tabernáculo, en esa morada celestial, en ese edificio espiritual, en ese lugar donde yo hoy puedo entrar a través del Hijo. Entonces, la realidad viene a ser el camino por el cual estamos y entramos a disfrutar del Padre. Y sabemos que el Hijo es la imagen, es la sustancia, es la expresión del Padre. Entonces, vamos a mirar lo que Él vuelve y les dice. ¿Tanto tiempo he estado con vosotros? ¿Cuánto tiempo has estado con Jesús? Tú realmente puedes hacer, Él está haciendo una pregunta y Él nos cuestiona hoy, y Él siempre nos cuestiona y nos examina con preguntas. ¿Cuánto tiempo has estado? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, es una pregunta que Jesús nos hace. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanto hemos conocido a Jesús? ¿Qué tanto Él es esa realidad en la que yo estoy unida? Porque es como la obra perfecta de Jesús, a través de la cruz, a través de la resurrección, a través de lo que Él está aquí hablándole a sus discípulos, es que Él quiere, desea que donde Él está, que es en el Padre, nosotros estemos. Sí, nosotros estemos, pero hoy Él no está hablando del pasado. Y el Espíritu es la realidad del Hijo. Entonces vemos, ¿cuál es la realidad del Padre? El Hijo. Él es la imagen,
Él es la sustancia, Él es el que nos va a mostrar o nos va, como dice Juan 1, explicar quién es el Padre. El Hijo es la imagen, la sustancia y la expresión del Padre. Y el Espíritu es la realidad del Hijo. Y el propio Hijo hecho real en nosotros. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces Él está hablando, empieza a explicarles del Espíritu. Era necesario, vamos a mirar desde el verso 17 al 20, acá en el capítulo 14 dice, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce, vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Entonces, esto es una realidad para usted. Esto es una realidad, lo que Jesús está hablando acá. Esta es la letra roja. Esto es lo que Jesús le habló a sus discípulos. Usted es discípulo, usted sigue a Jesús. Usted conoce este camino vivo que es Jesucristo. Usted conoce quién es el Padre y su realidad a través del Espíritu. El Espíritu de Dios en usted da testimonio de que usted fue introducido por el Hijo en ese camino vivo, en esa persona del Padre. Entonces, aún poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. No dice me veréis, me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Entonces, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál fue ese día en que usted se le reveló esta realidad? ¿Cuál fue el día en que usted conoció que Jesús está en el Padre y que usted está siendo uno con ellos? ¿Cuándo fue esa realidad? Piense en ese momento, piense en ese momento en que usted por el Espíritu usted tiene certeza de que usted fue introducido, como dice acá Jesús, a través de ese camino vivo, a través de esa persona, porque el camino es una persona, es una realidad. Y hoy vamos a reflexionar en esto porque estamos en ese punto en que vamos a ubicarnos en el tiempo y con mayor luz pensar en lo que pasó después de que Jesús resucitó. ¿Qué fue lo que Jesús les habló antes y de qué Jesús les habló después? Y cuando usted recibió esta certeza, o sea, de que usted está morando donde Jesús mora. Hay moradas donde Cristo quiere que usted llegue. Moradas de paz, moradas de gloria, moradas de luz. Hay lugares de revelación, de sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hay riquezas de gracia, riquezas de su gloria. Hay herencia para nosotros. O sea, usted ya ha conocido esos lugares, esas moradas. Como hijo usted tiene acceso, como discípulo, ¿sí? Entonces, vemos que Él abrió ese camino. Él abrió ese camino y está abierto hoy, ¿sí? Jesucristo es la vida. Entonces el camino necesita la realidad y la realidad necesita la vida. O sea, no podemos, nosotros entramos a un camino, a una realidad que trajo vida, o sea, trajo vida a nosotros. Esta vida nos trae la realidad y la realidad viene a ser el camino por el cual estamos disfrutando de esta bendición de ser hijos del Padre, de tener un Padre. El Espíritu es la realidad del Hijo y el propio Hijo hecho real en nosotros. Entonces, en el Hijo es llamado el Padre. Entonces vemos que desde el principio los profetas hablaron de esta realidad. Hablaron de lo que Jesús está hoy diciéndole a usted como discípulo y el Espíritu recordándole lo que Jesús habló y hizo y prometió. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará bajo su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Aquí nos está hablando el profeta Isaías de Jesucristo, de Jesús como hijo de hombre, de esa realidad que para usted Él es el mejor consejero. Él se revela como consejero a su vida. Él se revela como el Dios fuerte, como el Dios poderoso, como el guerrero, como el que venció, como el que se levantó de esa cruz y venció la muerte. Él se revela como Padre eterno. O sea, está hablando de Jesucristo, pero Él está en el Padre. El Padre estaba en Él, reconciliándonos con Él mismo. ¿Se ha revelado esto en su vida? Que el Padre estaba en Jesús, reconciliándose con usted, como príncipe de paz. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo fue, o sea, Él sopló, Él diga, reciban el Espíritu. Sin embargo, ellos recibieron otra instrucción de ir a esperar otro día especial donde iban a recibir poder, más poder del Espíritu. Sin embargo, como vemos aquí en el capítulo 19, vimos que Él sopló sobre ellos el Espíritu para que recibieran ese Espíritu. Entonces, Él sigue hablándoles, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, viene hablándoles, ¿sí?, de esas moradas, ¿sí? O sea que el amor también, está hablando acá del amor que Él tenía por esos discípulos, del amor que tiene por eso, aquellos que lo siguen, y habla de que ese amor va a hacer que nosotros podamos cumplir sus mandamientos, sus instrucciones, ¿sí? ¿Qué significa? Que estás por manifestarse a nosotros y no al mundo. Y responde Jesús: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Otra vez habla de morada. Entonces hay una promesa, ¿sí?, de esa permanencia, de ese lugar, de esa unidad, ¿sí?, de morar en el Padre. Si nosotros podemos, como dice él, cumplir con su palabra, guardar estas palabras que Él habló, guardar sus instrucciones. Dice: el que me ama guarda mis palabras. O sea, guarde sus palabras. Lo que Jesús habló es muy valioso, y las palabras que oís no es mía, sino que del Padre que me envió. Entonces, estas palabras que estamos hoy recordando, estas palabras que habló Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz, donde les habló de lo que la cruz iba a traer, que era abrir ese camino que Él mismo abrió por su carne, que Él mismo nos introdujo en el Padre, ¿sí? Vendremos a Él. ¿Usted es consciente en ese momento en que Él vino a usted y moró en usted? El que no me ama ni guarda mis palabras, pues no le da valor. O sea, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Yo no estoy hablando, está hablando el Padre, porque yo estoy en el Padre. Entonces piense cuáles son las palabras de Jesús. Son las palabras del Abba, ¿sí? Son sus palabras. Entonces, estas cosas os he hablado estando con vosotros. O sea, estaba con ellos todavía, ¿sí? Él no había resucitado. Sin embargo, vemos más adelante que se presentó a 500 o más, hablándoles del reino y dándoles instrucciones. Dice: estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. O sea, ese Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, que hoy nos une y nos dice: mire, el Hijo es una realidad, ¿sí? Hoy Él manifiesta esa realidad en nosotros del Hijo.
Y el Hijo, a través del Espíritu, nos revela quién es el Padre, quién es nuestro Padre. Entonces, Él nos recordará todo lo que os dije, no olviden. Hoy Él nos está recordando las palabras de Jesús a sus discípulos, y que nosotros como discípulos no ignoremos esta realidad, sea algo que podemos vivir, esa vida que realmente hemos recibido a través de Él, ¿sí? Mi paz, dice, os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Otra vez. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Porque tenemos al estar en esa morada, o sea, es una morada de paz. Mira que está hablando de moradas, ¿verdad? En plural. Aquí ya nos habló de una morada del amor. O sea, hay un lugar donde el Padre nos ama a través de estar en Él. O sea, el Padre también nos amará, el Padre también hará morada en nosotros y nos amará. Una morada donde sentimos el amor del Padre, donde vemos ese abrazo, donde vemos esa protección, donde sentimos esa seguridad que nos trae paz. Mire que la consecuencia de habitar en esas moradas, dice Jesús, es que vamos a tener paz. Cuando nuestro corazón se turba, como habíamos dicho, cuando nuestro corazón se conmociona, cuando hay sensación de miedo, cuando hay agitación, pues entonces yo tengo que buscar esa realidad en mí, porque muchas veces buscamos esa paz afuera, y Jesús hoy nos recuerda, mire, ¿sabe qué? El mundo no le va a dar esa paz. El mundo no va a traer esa paz a su corazón. ¿Dónde vamos a encontrar esa morada de paz? En Jesucristo, en la unidad que hay en el Espíritu Santo, ¿sí? Y es una realidad. Así lo de afuera esté, como dice él, no se turbe. Imagínense lo que ellos estaban sintiendo y lo que venía más adelante, y tuvieron que ver que los acobardó. La verdad, salieron huyendo. El único que se quedó al lado fue Juan y las Marías, viendo lo que venía, esa situación tan difícil. Sin embargo, Él les advirtió. Él nos advierte que no nos debemos turbar ni acobardarnos. Yo me voy y vuelvo a vosotros. ¿Usted sabe si eso es real para usted? ¿Que Él volvió a usted? ¿Que Él, a través de la obra de la cruz, cumplió esta promesa? Estas palabras que les está hablando a sus discípulos. Usted es discípulo, usted debe tener esta realidad en su corazón. Yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amáis, os regocijáis de que yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces mira qué hermoso que Jesús los preparó. Y Jesús muchas veces nos prepara con sus palabras, y el Espíritu trae una revelación de lo que viene. Pero Él nos dice, no temas, no se turbe vuestro corazón. No te acobardes, ¿sí? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos. Entonces, es hermoso cómo Jesús los preparó, cómo Jesús les habló, cómo Jesús les prometió y no los dejó solos, cómo ellos pudieron cumplir ese propósito por el cual ellos fueron llamados como discípulos para ser apóstoles, y cómo el Espíritu hoy nos debe revelar que yo tengo derecho a habitar en medio de tanta situación complicada, en una morada de paz, en una morada de amor. ¿Qué más nos habló? En una morada donde Él habita, ¿sí? O sea, ¿qué lugar más seguro hay sino estar donde está Jesús y donde está el Padre? ¿Qué lugar más seguro va a haber si sus palabras, como Él dice, sus palabras
son vida y son espíritu, ¿sí? Entonces, hay lugares, ¿sí? Hay moradas donde podemos tener nosotros acceso, donde nuestra alma puede estar, llenarse de paz en un momento de turbación, como les hablaba, y yo le doy gracias al Espíritu Santo que hoy nos recuerda que tenemos acceso, que esto es una realidad. Y vuelve y nos habla el libro de Apocalipsis de ese lugar. Me impacta mucho lo que dice la palabra de Abraham, ¿sí? Porque Abraham anhelaba un lugar, una morada, o sea, él salió como por instrucciones del padre de su lugar, de su casa, a una tierra que él, sabemos que es Canaán, que es una tierra que él prometió. Sin embargo, me parece tan hermoso que dice Hebreos 11 que Abraham anhelaba, era una ciudad, la ciudad celestial. Abraham anhelaba, era la nueva Jerusalén. O sea, claro, estamos hablando de que en Jesús fueron unidas todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles, o sea, con tronos, principados. Él vino a unir todo lo visible con lo invisible. Sin embargo, Abraham anheló esta morada, o sea, vivir en este lugar, a pesar de que estaba la tierra prometida y todo lo que Jesús le dijo, mira la descendencia que Jesús le prometió, todo eso lo pudo, es una realidad para Abraham. Sin embargo, eso dice la palabra, ¿no? Que él anhelaba ese lugar. Y todos, ¿no? Porque la verdad la fe nos permite ver aquello más allá de lo que en el momento de las circunstancias y que nuestro corazón no puede ver por el temor, por estas situaciones que ellos mismos estaban pasando en este momento difícil y lo que vendría. Entonces vamos a revisar. Dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira lo hermoso que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces mira lo que él esperaba, lo que él anhelaba, era esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que nosotros somos parte de esa morada, de ese edificio, ¿sí? De ese lugar donde Dios está, donde está el Padre, donde está el Hijo, y que somos edificados como esa casa, como esa ciudad, ni siquiera solo una ciudad. Y vemos acá en Apocalipsis 21-27 que dice que allí, en ese lugar, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haya abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, usted tiene una ciudadanía, una morada también en ese lugar, porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22:5, no habrá allí noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces,
Hoy nos unimos a las palabras de Pedro. En 1 Pedro 1, 3, 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces mira qué hermoso que Él les está hablando acá en Juan 14 a sus discípulos, todo lo que ellos iban a recibir a través de esa morada, de esos lugares en donde ellos iban a estar, ¿sí? Y Él cumplió, Él volvió a ellos en el momento en que, como leímos en Juan 19, se les presentó resucitado. Él volvió ahí y les dijo: mire, estas son las señales. Y volvió a Él a través del Espíritu Santo. O sea, Él no nos abandonó, ni nos abandona. Él dice que estará con nosotros todos los días, y que ese Espíritu Santo que nosotros recibimos y que da testimonio de que podemos acceder a estas moradas, que nos lleva a esos lugares de paz, a esos lugares de amor, a esos lugares de sabiduría, vuelve a decir moradas de luz, cuando no hay nada a nuestro alrededor de luz, y vemos que podemos habitar en medio de, como dice, sobre nosotros amanecerá su luz, ¿sí? En medio de las tinieblas nosotros podemos estar en moradas de luz, en medio de temores e incertidumbres como ellos tenían, podemos llegar a acceder a moradas de paz, a moradas a manantiales de salud, a moradas donde vamos a recibir aguas de vida que van a sanar nuestros cuerpos, acceder a comer del árbol de la vida. O sea, es impresionante estar en el Padre, ¿sí? Estar en Él como Jesús está, tener esa certeza de que donde Jesús está, nosotros estamos, ¿sí? Y como dice Pablo, si Jesús está sentado en el trono, está en lugares celestiales, nosotros estamos con Él, juntamente con Él. Donde Él esté, nosotros también estamos. Y yo quiero que esa realidad, como hablamos del camino, que el camino es Él, el camino es vivo, el camino es Cristo, Él es una persona. Y esa realidad, que es la verdad para nosotros, nos lleve a la vida, ¿sí? A recibir de esa vida que nos trae esa unidad a través del Espíritu Santo, a través de guardar sus palabras. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que nos dice acá Jesús? Y vuelvo y recuerdo, enfatiza: creed en mí, creed en mi Padre. O sea, no solamente en el Padre, sino creed en mí. ¿Qué más dice Jesús? Creed en mis palabras, ¿sí? Guarde mis palabras, no solo créalas, guárdelas. O sea, en el momento en que yo creo, pues voy a obedecer esas palabras, ¿sí? Si yo ni siquiera las recuerdo, ¿cómo las voy a obedecer? Si yo ni siquiera reflexiono en qué es lo que Jesús me está recomendando, ¿qué nos está recomendando acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo a los discípulos? ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, ni te acobardes, ¿sí? Mi paz os dejo. Hay una morada de paz, vuelvo y digo. Hay una morada de amor, donde dice: mira, el Padre te amará en ese lugar. Puedes entrar a través de mi camino, de mi persona, ¿sí? Porque vuelvo y recuerdo que Él los llevó, como dice, cuando el Señor tomó a sus discípulos, a sí mismo los introdujo en sí. Cuando Él les dijo: vosotros en mí, ¿sí? Vuelvo a Juan 14. Entonces, ¿de qué les está hablando? ¿De qué nos está recordando hoy Jesús? ¿Sí? ¿En qué lugar nosotros permanecemos? ¿En qué lugar nosotros accedemos a través de ese camino? Entonces, dice:
el espíritu de la verdad a la cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve. Vosotros lo conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Él vino a nosotros, Él vino a nosotros. Vuelvo y digo, reflexione en ese momento, reflexione si es una realidad para usted. Esas moradas, ¿las conoce? ¿Ha tenido momentos de turbación y en el momento usted entra a una morada de paz? ¿Ha tenido momentos de tinieblas y en un momento usted está en una morada, en un hogar, en un lugar seguro, en un lugar donde escucha al Padre, donde usted recuerda sus palabras, sus promesas, donde el Espíritu vuelve y le recuerda a usted quién es, y usted entra en una morada de paz, en una morada, o se le revela a usted una verdad, una sabiduría que usted no tenía, en esas moradas de sabiduría donde usted no entendía, y en ese momento hay una luz que le revela una realidad que nadie más conoce, un secreto. Los secretos son para los hijos, un secreto que nadie más sabe, y que el Señor le revela y le dice: mira, esto va a acontecer, no temas, pero esto va a acontecer, porque son lugares donde podemos recibir la luz, y la luz es no ignorar lo que pasa, ni lo que ocurre, ni lo que va a ocurrir, ¿sí? Es un lugar seguro, ¿sí? Es un lugar, es una morada donde no se cierran las puertas, ¿sí? Donde hay cielos abiertos, donde hay fuentes de agua, fuentes de vida, fuentes de salud. Hay moradas donde usted puede ir a alimentarse, a comer de Él, o a comer del fruto del Espíritu. O sea, yo lo invito a que esto sea una realidad hoy, y que en este tiempo en que nosotros estamos esperando celebrar ese momento en que estos discípulos estaban esperando aún más que el Espíritu de Cristo viniera a ellos, hoy podamos nosotros reflexionar en esta realidad. Hoy podamos nosotros decirle: gracias, Señor, gracias, Jesús, por lo que tú nos has dado, por lo que por la promesa, porque somos tus discípulos, y porque tú no nos has dejado solos, porque podemos tener acceso a través de tu vida, a través de tu carne al Padre, porque podemos estar en la casa del Padre. Hoy podemos ir a la casa del Padre. Hoy podemos ir a esos lugares de hermosos, a esos lugares de paz, a esos lugares donde nosotros podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa revelación, esa sabiduría, para comer ese alimento que nos fortalece. Yo hoy lo invito, es una realidad, y yo le pido al Espíritu Santo que aún en sueños usted pueda acceder a estos lugares, a estas moradas. Mire, no es una sola morada, dice Jesús. Jesús dice moradas en plural. Hay muchos lugares donde Jesús quiere que usted le conozca aún más, donde Jesús, a través de su carne, a través de su camino, a través de conocerle quién es Él, usted conozca más quién es el Padre. Y sí, pues entonces vemos que Pablo pudo declarar esa verdad, ¿cierto? Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea, libertad también para acceder a esos lugares, a esas moradas. Dice: el Hijo es revelado y hecho real, y el Padre es expresado en el Hijo. Y el Hijo, como Espíritu, es hecho real en los creyentes. Entonces, mira, Dios el Padre está como si nosotros tuviéramos que acceder a conocerle, ¿cierto? Y Jesús en Juan 17 nos lo explica y dice: bueno, vine a revelarte, vine a revelar al Padre, he cumplido la tarea. Entonces, es como si el Padre tuviéramos que tener acceso y descubrir el Padre a través del Hijo. Dios el Hijo se manifiesta entre los hombres,
Y Dios Espíritu entra en el hombre para hacer su vida, su suministro de vida, su plenitud, su todo, hasta nuestro abogado, o sea, el Espíritu Santo. Y yo le doy gracias al Espíritu Santo que hoy nos recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos, que hoy nos recuerda esa realidad y ese camino vivo por el cual podemos tener acceso hoy a esas moradas. Él era uno con el Padre y el Padre obraba en él. Entonces podemos decir, o sea, Pablo nos dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba morando Cristo? Está diciendo Pablo, Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne, él todavía estaba en este plano, ¿sí? Natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó, ¿sí? Conoció, aquí está hablando de una morada de amor, una morada de, dice, una realidad, dice, de fe, donde él dice, mire, yo lo que vivo hoy en la carne lo vivo por la fe del Hijo, que me amó y se entregó por mí. Entonces, hoy le damos gracias al Espíritu de Dios, hoy damos gracias a las palabras que Cristo nos dejó en Juan, en todo este capítulo que hoy reflexionamos, que él mismo nos dice que el Espíritu hoy nos las recuerda y que nosotros debemos guardar esas palabras porque esas palabras son del Padre, no son de Él, ¿sí? Dice, si alguno me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo guardamos la palabra? Por lo menos reflexionando, volviéndola a leer, volviéndole a decir, Jesús, ¿qué quisiste decir? Estos discípulos, yo soy una discípula que necesito oír estas palabras hoy, que necesito entender esa realidad, ese camino y vivir en esas moradas, o estoy esperando es por allá en el futuro cuando ya entonces llegue al lugar donde vamos a pasar la eternidad y buscar las moradas. No, hoy usted puede acceder a esos lugares, hoy usted puede decirle, Espíritu de Dios, llévame a una morada de paz porque mi corazón está en turbación, mi corazón está en angustia, llévame a una morada de paz. Mire, la adoración es impresionante, o la intercesión, o bueno, usted sabrá si escucha y se calla solamente, pero el Espíritu es una realidad en nosotros y está en usted. Entonces busque esas moradas dentro de usted. Como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿a dónde va a ir a buscar la paz? ¿A dónde va a ir a buscar la sabiduría usted? ¿A dónde va a ir a buscar la sanidad? ¿A dónde va a ir a buscar el conocerle a Él? Él envió a ese Espíritu, como dice acá. Ese Espíritu de Dios, Espíritu, le recordará mis palabras, ¿sí? Le recordará lo que yo hablé y nos recordará quiénes somos. Y hoy le doy gracias a Dios por estas palabras de Jesús, porque el Espíritu nos las recuerda, porque estamos en un tiempo en que nosotros debemos profundizar aún más de lo que es esos lugares, esas moradas. Y dice, muchas moradas hay. Entonces, en la casa de mi Padre, ¿qué quiere decir esto? Que si usted no entra a través del Espíritu Santo, como dice acá el camino, dice, y el Espíritu entra en el hombre para su vida, y el Hijo se manifiesta entre los hombres para que nosotros accedamos al Padre, y en la casa del Padre, en ese lugar, en el Abba, es donde usted encuentra muchas moradas. Es en el Abba, pero es a través de ese camino vivo, es a través de Cristo, es a través del Espíritu, para que podamos estar donde Cristo está. ¿Y usted cree que dónde está Jesucristo? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Padre? ¿Y dónde está el Espíritu? En nosotros, para que donde Cristo está, nosotros estemos. Y Cristo está con el Padre. Gracias, Padre, por las palabras que tú enviaste a través del Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos recuerdas esas palabras y le damos valor a lo que Jesús habló a sus discípulos, lo que Jesús hoy nos recuerda.
hoy esas palabras: creed en Dios y creed en mí. No se turbe vuestro corazón. Creed, no te acobardes. Yo, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a vosotros. Entonces, si tú amas a Jesús, debes regocijarte que Él pudo abrir ese camino para que nosotros entremos a través de Él a esas moradas que están en el Padre, a esos lugares, en la casa del Padre. Usted puede acceder a esas moradas. Diga amén. Gracias, Señor. Gracias porque somos hijos. Y si somos hijos, tenemos acceso a la casa de nuestro Padre. Y yo te doy gracias, Señor, y que sigamos estos días reflexionando sobre tus palabras, Jesús, sobre lo que tú cumpliste, toda esta promesa, Señor, y que nos dé oído de discípulo cada día para escuchar, para recordar y para profundizar en tus palabras, Jesús. Amén. Bueno, amados, bendiciones. Deseo que usted vuelva y revise, vuelva y lea Juan 14, vuelva y lea las palabras que están en rojo, vuelva y escuche lo que el Espíritu hoy le está recordando para que usted pueda tener acceso, para que ese camino sea una realidad, para que esa vida que se recibe a través de ese camino, usted pueda acceder a ella, para que esas palabras sean guardadas en su corazón y en su espíritu, y para que se cumpla el deseo del Padre de que usted pueda tener acceso a esas moradas que Jesús hoy nos está recordando a través de sus palabras y a través del Espíritu de Dios. Bendiciones, bendiciones en esta semana, y yo le animo a que vuelva a leer Juan 14, yo le animo a que vuelva y reflexione en cada palabra, en cada pregunta, en cada situación, en cada duda del corazón de ellos, del discípulo. Hay dudas en sus corazones, había incertidumbre, había temor, pero el Espíritu Santo hoy quiere que nosotros entremos por ese camino vivo para acceder a esas moradas. Shalom, hermanos, que la paz sea una realidad, que la paz sea una realidad y usted pueda morar en ese lugar donde Jesús está y donde el Espíritu nos lleva. Amén.